En el verano de 1944, las tropas aliadas avanzaban a toda velocidad hacia París. Se iniciaba el último acto de la guerra en Europa. Los aliados estaban estrechando el cerco sobre Alemania por el oeste. La Unión Soviética se estaba aproximando por el este. Hitler, atrapado en medio, llevó a cabo un último intento desesperado para romper el cerco cada vez más estrecho de los aliados. Mientras tanto, Stalin había empezado a redibujar el mapa político de Europa, intentando asegurar el futuro de la Unión Soviética. A medida que los rusos penetraban en territorio ocupado por los alemanes, fueron descubriendo la realidad más espeluznante de la historia moderna. Una serie de campos de exterminio que cuestionaría la naturaleza misma del ser humano. El mundo entero estaba a punto de descubrir el verdadero horror del nazismo. En agosto de 1944, las tropas aliadas llegaban a París. Mientras Hitler preguntaba desesperadamente a sus generales ¿arde París?, las fuerzas alemanas que ocupaban la ciudad se rendían. París vuelve a ser libre. Es el principio del último acto de esta historia increíble. La capitulación del teniente general von Choltitz, comandante alemán de la región de París, que se ha rendido en la estación de Montparnasse, lo que significa el final formal del dominio alemán. París se lanzó a una orgía de celebraciones. Al día siguiente, Charles de Gaulle, jefe del gobierno francés libre en el exilio, llegaba a la ciudad para reclamar el mérito de su liberación. París, París ultrajado, París roto, París martirizado, pero también París liberado, liberado por sí mismo. Mientras de Gaulle reclamaba el honor de la liberación, los aliados seguían combatiendo. Cruzaron el Sena y se dirigieron hacia el este, hacia Alemania. El ejército alemán se batía en retirada en medio de una gran confusión. Pero los aliados se encontraban con graves dificultades logísticas. En su repliegue, los alemanes habían destruido los puertos franceses. Los suministros aliados debían llegar desde Gran Bretaña a través de las playas de Normandía y ser seguidamente transportados durante varios cientos de kilómetros por rutas tortuosas. Convoyes de camiones apodados Red Bull Express por su logo identificador circulaban arriba y abajo noche y día. Resultaba imposible hacer llegar tal volumen de suministros y especialmente el combustible necesario para mantener el avance aliado. Una división blindada estadounidense consumía hasta 90.000 litros de combustible al día. Coincidiendo con los problemas de suministro que ralentizaban el avance aliado, Hitler estaba planeando un nuevo contraataque. Su plan era destruir la moral aliada atacando objetivos civiles, especialmente en Gran Bretaña. Su método, una nueva arma milagrosa, la bomba volante V1.
El 13 de junio de 1944 los alemanes lanzaron 10 de ellas sobre la ciudad de Londres. Seis dieron en el blanco. Los alemanes la llamaban el arma de la venganza. Los británicos la llamaban Doodlebug o bomba zumbadora. Estaba armada con una ojiva de casi 900 kilogramos. Podía ser lanzada desde lugares situados a 200 kilómetros y podía alcanzar una velocidad de casi 650 kilómetros por hora. Durante las semanas siguientes, unas 100 bombas volantes V1 fueron lanzadas cada día sobre ciudades británicas, desde plataformas de lanzamiento situadas a lo largo de la costa del Canal de la Mancha, ocupada por los alemanes. Causaron pánico y confusión y ocasionaron más de 20.000 víctimas. Los británicos se defendieron de este ataque con cañones antiaéreos, haciendo blanco en algunas bombas volantes y derribándolas. También enviaron cazas para interceptarlas, incluyendo el primer avión a reacción operativo, el Gloster Meteor. A pesar de ello, las V1 continuaron cayendo. Hasta que las fuerzas aliadas localizaron las plataformas de lanzamiento en el norte de Francia y pudieron neutralizarlas. Pero el alivio fue solo temporal, ya que los alemanes tenían reservada una segunda arma milagrosa. Pisándole los talones a la bomba V1, apareció el proyectil teledirigido V2, mucho más sofisticado. El primero de ellos cayó sobre Londres el 8 de septiembre de 1944. Los V2 eran lanzados desde plataformas móviles fáciles de ocultar, situadas a más de 320 kilómetros de distancia. Alcanzaban una velocidad de 5.600 kilómetros por hora y podían transportar una tonelada en su ojiva. Durante 6 meses, Gran Bretaña no pudo responder a este ataque y más de 1.100 proyectiles V2 fueron cayendo uno tras otro sobre las indefensas ciudades británicas. Solo cesaron cuando las posiciones alemanas en Europa se vieron obligadas a retroceder tan lejos que Gran Bretaña quedó fuera del alcance de las plataformas de lanzamiento. A pesar del horror y los daños que causaron los V2, la moral británica se mantuvo intacta. Mientras, el avance aliado llegaba a Bruselas, la capital de Bélgica, el 3 de septiembre de 1944. Al día siguiente, las fuerzas británicas tomaron el enorme puerto belga de Amberes, aún intacto. Esta parecía ser la respuesta a los problemas logísticos de los aliados. A través del puerto de Amberes se podrían traer nuevos suministros en abundancia, aunque no resultaría tan sencillo. Amberes se hallaba a 65 kilómetros del mar río Scheldt arriba. A medida que los alemanes se retiraban de la ciudad, se fueron atrincherando a lo largo de la vía fluvial, convirtiéndola en un corredor de la muerte. Y fueron minando el río. Esto significaba que el puerto no se podía alcanzar por mar. El avance aliado, ahora desesperadamente necesitado de suministros, corría el peligro de estancarse.